Hay una pregunta, un eje fundamental, es porque la rescatamos desde la antigüedad con uno de los primeros historiadores, con Heródoto, incluso con el mismo Tucídides. ¿Ya? Heródoto pues, desde una perspectiva más holística de la comprensión de la construcción del pasado, y Tucídides ya desde una perspectiva más local, desde una perspectiva de debates democráticos y políticos en torno también a una situación concreta que fue la guerra. Y de todos modos, el hecho fundamental de la historia es preguntarse desde su presente, desde el aquí, desde el ahora. Ahí es preguntarse. Entonces, Gadamer, precisamente con relación al valor de la pregunta, decía lo siguiente: el sentido de preguntar consiste precisamente en dejar al descubierto la posibilidad de discutir sobre el sentido de lo que se pregunta. Una pregunta sin horizonte o sin sentido es una pregunta en vacío que no lleva a ninguna parte. Y decía, preguntar implica pensar, y pensar nos lleva al conocimiento. Lo mismo, por ejemplo, leemos de Carter, en sus inteligencias múltiples, en una pregunta que le hicieron en la Universidad de Barcelona, decía, ¿cuáles de sus ideas piensa que han tenido más aceptación y cuáles cree que merecen más atención? Y le preguntaron a Carter. Con toda claridad respondió él, la idea que ha tenido más aceptación ha sido que los seres humanos poseen inteligencias múltiples, y me gustaría que recibiesen más atención estas otras dos ideas. En primer lugar, la importancia de aprender a pensar en disciplinas, es decir, de la forma como piensa un científico, un artista o un historiador. ¿Ya? Me parece muy importante también estas palabras de Carter. De hecho, hay una experiencia muy importante que nos demuestra sobre que los niños no tienen esa posibilidad por su desarrollo cognitivo y su experiencia de vida. Fue el de 200 años, 200 preguntas, que algunos de ustedes, me imagino, participaron en ese evento, del cual fue el coordinador académico. Recibimos 16.000 preguntas de todo el país sobre el bicentenario, sobre la independencia. ¿Ya? ¿Y qué decían estos niños? ¿Ya? ¿Qué decían estos niños? Se ubicaban en su presente, porque es que no hay otra posibilidad de los niños. Si hoy en día la nevera es utilizada para conservar los alimentos, ¿existía algún aparato para conservarlos hace 200 años? ¿Cuál era y cómo funcionaba? Otra pregunta. ¿Cómo hacían en la época de la independencia las personas para conservar los alimentos si no habían neveras? Y bueno, ahí apenas les señalo 9.118, y sí, en fin, muchas preguntas. Las mujeres en la época de la independencia, ¿qué toallas higiénicas usaban? ¿Ya? Bueno, en fin, ¿dónde estaban? ¿Habían homosexuales dentro del ejército de Bolívar? Es decir, temas, preguntas que ni siquiera el desarrollo historiográfico ha podido desarrollar ni responder. Lo que demostraron esas preguntas desde la ingenuidad de los niños fue simplemente que hay una ausencia de investigación historiográfica en estos temas. El tema de la homosexualidad entre los ejércitos independentistas ya ha sido tratado en la Argentina, ya ha sido tratado en otras latitudes. ¿Ya? Aquí pues eso es intocable todavía. ¿Ya? Y aquí otros temas relativos a eso. Pasamos, por favor. Pero a eso sí me refiero. Y precisamente el valor de la historia está precisamente en empujar, en dar la mayor representación de los niños, que dice, Vygotsky nos apoya mucho en eso, la necesidad de que el escolar adquiera gran cantidad de representaciones históricas a través de las cuales aprendería el acervo de experiencias humanas, ajenas o sociales, que a su vez posibilitan la imaginación y en consecuencia la creación, no ese pensamiento repetitivo y otra serie de cosas más. Pasemos. Entonces, preguntar precisamente se hace a través de intereses afectivos emocionales, es decir, que los niños preguntan desde su presente, ¿ya? Se preguntan desde su, tienen la necesidad de responderse, tienen operaciones mentales como resolver, explicar, recordar, toma decisiones, evalúa, razona, desarrolla procesos de conocimiento y pensamiento. Es decir, es necesario precisamente ese proceso, pero desde perspectivas actuales. Pasemos. El pensamiento histórico está compuesto precisamente por varias categorías, que nosotros las definimos como tiempo, espacio, política, económica, relacional y narración. Son 5 formas, 5 categorías que están constituidas en esta forma de pensar históricamente, ¿ya? Y a través para comprender la complejidad precisamente de la sociedad. ¿Y por qué estos elementos? Porque esos elementos hacen parte de la narración histórica. Miremos en los textos antiguos de los historiadores de la antigüedad,
En Heródoto, que me gusta mucho, que algunos en Europa le dieron un garrote porque no era historiador, otros que sí, que era literatura, bueno, en fin, de todos modos, me parece un personaje que no entra en el debate respecto a él, pero su obra se llamó Historia. Y en su obra nosotros tenemos en conjunción todos los elementos. Tenemos geografíos, elementos espaciales geográficos, tenemos elementos políticos, tenemos elementos pues, económicos, entre comillas, pues porque no podemos llamarlos así, pero tiene elementos culturales, otra cantidad de elementos importantes. ¿Ya? Y ya va al final. Y en ese sentido, pues debo. Sigue. Estas categorías se unen y aquí vemos un ejemplo concreto de lo que es precisamente pensar históricamente a partir de una categoría, ¿ya? A partir de un elemento, a partir de la categoría de espacio que la asociamos con el tiempo, con las acciones políticas, el tiempo, el espacio, objetivo, subjetivo, construcción social, que tiene relación con el tiempo, la categoría del tiempo, las transformaciones del espacio a través del tiempo, políticas y usos del espacio con la política, distribución de la tierra con la economía, construcción e identidad a partir de pertenecer a un lugar, representaciones narrativas de un lugar, narración, y a su vez eso tiene contacto y elementos con otras áreas de conocimiento de la institución escolar. Políticas y uso de los recursos naturales empleados a través de la tecnología y su impacto en el tiempo con pensamiento científico y tecnológico, con ciencias, relación de datos estadísticos, demográficos, con la distribución y uso de la tierra, pensamiento matemático, formas de expresión que reflejan la construcción social y cultural de un espacio, grafitis, murales, en literatura. ¿Ya? En literatura. En conclusión, podemos decir entonces que la enseñanza de la historia es precisamente una pregunta y a través de preguntar, recolectar información, discriminarla, organizarla, es un proceso ya dado de pensamiento. Comprende cambios, continuidades, estructuras, sintetiza que al comunicar hila un argumento, un hilo discursivo, respeta puntos de vista, escucha, capacidad que es prácticamente llevar a cabo la capacidad de comprender un discurso, ideas y argumentos, aprender historia, como lo diría, es prácticamente desde la perspectiva de la antigüedad, desde la perspectiva de Heródoto, que cuando escribió su libro de historia fue precisamente para, como un elemento de construcción y reflexivo y crítico con relación a un gran Estado que los estaba invadiendo, que los estaba dominando, puedo decir que la historia se constituye como un elemento liberador. Y desde la perspectiva de Tucídides, donde en su obra habla sobre diferentes posiciones políticas, sobre el evento de discurrir políticamente y cuál es el mejor camino, que es la democracia, considero entonces a la luz de estos dos autores que aprender historia es un acto liberador y democrático. Gracias. ¿Cuál es el lugar de los textos escolares, manuales, hoy? Y una pregunta que le va a fascinar a usted: ¿qué resultados arrojó la propuesta o implementación de los campos de pensamiento en los colegios de Bogotá? Bueno, con relación a la primera pregunta de los manuales escolares, efectivamente, también he sido autor de texto escolar, entonces pues también tiene una visión al respecto en el momento en que lo estaba escribí, lo diseñé, y después fui un fuerte crítico de los textos escolares. Ya, es una paradoja, pero bueno, después me fui entonces contra él porque creía que el texto escolar, y así lo veía, vaciaba la creatividad del docente. Es decir, el docente, por estar siguiendo lo del manual escolar, sus criterios, en fin, prácticamente su creatividad, las posibilidades que pudiera salir de su propia profesión, de su propia inventiva, de su propia experiencia, pues quedaban reducidas y anuladas a la hora de desarrollar, a la hora de ver el manual. Y en ese sentido era también, pues porque por razones de tiempo, pues todos sabemos que los profesores en cuestión de tiempo en el colegio están siempre con muchas cargas y muchas cosas y se tienen que remitir al manual. Pero, y pues claro, el manual daba todos los elementos, el contenido, daba las actividades didácticas, daba propuestas y actividades para tener con los chicos, o sea, todo eso lo hicimos y ampliamos a páginas web, ese tipo de cosas. Hoy en día, con el advenimiento ya de la internet, la verdad he quedado perplejo ante el hecho de que el manual escolar pues prácticamente fue suplantado por Wikipedia y por todo lo que está en internet.
y prácticamente se ha decidido, y ahí vamos, y que como toda la información está ahí, pues simplemente entra a Google y ahí encuentra todo. Y eso ha generado en otros problemas también bastante serios, y es que no hay mediación de los contenidos, no hay acompañamiento de los contenidos, es decir, los niños muchas veces se enfrentan ante estos contenidos de manera pues abrupta y sin muchas veces entender lo que está allí, y por eso muchas veces deciden copiar y pegar, en fin, todo ese tipo de cosas que ya sabemos. Entonces creo, en este momento, pues creería que quienes más deben adueñarse del manual escolar serían los mismos profesores que trabajan en el aula, porque han desarrollado muchas habilidades que les permiten precisamente saber qué es lo que qué propuestas pueden hacer, ¿ya? Por supuesto, ese manual escolar también puede ser reemplazado por experiencias pedagógicas y didácticas interesantes que hayan realizado los profesores y que se publiquen también. Hoy en día las editoriales han llegado a otro elemento, porque pues, efectivamente la compra de un texto impreso a todo color, en fin, ha resultado muy costoso, sale mejor la internet. Entonces también han entrado en el debate, y ya ustedes saben muy bien que se vende ahora el PIN, ya se vende el PIN, es decir, el profesor o los que quieran pues compran el PIN y a través de eso pues entran al manual, y no hay que negar que también es un manual muy bien realizado y todo este tipo de cosas, pero creería que el manual no hay que satanizarlo, ningún manual, sino que es como todo, ¿no? O sea, las críticas a la televisión, las críticas acá, todo se sataniza hasta tal extremo, y no, yo creo que todo invento del ser humano siempre ha sido diseñado, la mayoría de ellos, para beneficiar al mismo ser humano. El asunto está en su uso y abuso. Entonces creo que el manual escolar todavía puede ser un componente importante, puede ser un elemento que ayuda, que orienta, pero que debe mesurarse el uso y su abuso y no dejar todo en el manual. ¿Y qué quedó de los campos de pensamiento? Estamos hablando que precisamente lo que yo vengo trabajando desde hace años y que expuse también hoy, que ya han salido tesis de maestría y tesis de doctorado con esta reflexión, lo que yo hice aquí fue pues, una presentación muy rápida, muy general, pero ya hemos venido trabajando y han salido tesis y trabajos reflexionando al respecto. Es decir, hemos seguido trabajando, hemos seguido desarrollándolo, y aquí lo que quería recordarle a todos, y también a la profesora Mireya, es que esta propuesta que hemos venido trabajando fue una respuesta de la Secretaría de Educación a los lineamientos curriculares. Es decir, a eso que hemos de alguna manera abordado, esa propuesta de la Secretaría de Educación tuvo esa intención en su momento. Es decir, que se generara una reflexión curricular diferente, más acorde, trabajar con docentes, con profesores de todos los colegios, que diera respuesta y fuera alternativa a los lineamientos curriculares que propuso el Ministerio en 2002. ¿Ya? Y que efectivamente después los trabajamos con algunos colegios, pero lamentablemente, con el cambio de gobierno que hubo y que subió Samuel Moreno, tuvimos problemas. No voy a entrar en detalle, pero tuvimos problemas. ¿Ya? Sí, no voy a entrar en detalle por eso, tuvimos muchos problemas. Y lo que yo más lamento y más me ha dolido, y cada vez que lo digo lo comento, es que toda la experiencia didáctica, es decir, yo lo que expuse aquí fue rasgos generales de la teoría, pero que el texto donde desarrollamos la teoría sí salió publicado, sí salió a los colegios. Lamentablemente, el que tenía que ver con las experiencias didácticas, con el cómo se hace eso en el aula, ese texto lo editamos, lo trabajamos, ya está hermoso. Aquí yo tenía unas diapositivas para mostrar si había tiempo. Quedó precioso el libro y quedó en la imprenta nacional, y ahí se quemó porque se cambió de gobierno y no se publicó. Lamento mucho esa decisión que se tomó de que no se publicara, no porque sea la experiencia, no porque sea la propuesta, no, es una propuesta más. O sea, aquí no se trata de ser juega, no, es una propuesta más, es una propuesta didáctica más, es un camino más, pero es una producción académica e intelectual de los profesores del distrito, por supuesto, en coordinación y apoyo con la Universidad Nacional y con mi grupo, en fin, pero es una producción académica de la institución escolar bogotana, y que no se haya publicado eso hasta el día de hoy
me tiene muy dolido. La pregunta que sigue tiene la responsabilidad del profesor Darío Campos con esa afirmación temeraria de que la condición de aprendizaje en el nivel más abstracto se da a los 16 años, pero dice nuestro corresponsal que a los 16 años aproximadamente el alumno se despide de la escuela, que a esa edad ya no se enseña historia en las instituciones. Entonces, ¿qué proponemos? Bueno, esa pregunta pues precisamente se la formulaban en el comienzo del siglo XX y se la formuló precisamente Piaget, es decir, ya todos conocen los referentes, sobre decir, y en un textito que él tiene sobre la enseñanza del tiempo y de la historia, pues precisamente en los estudios que hizo en diferentes lugares de Europa, pues llegó a la conclusión de que efectivamente enseñar historia desde la perspectiva, pues enseñar historia es imposible, es difícil, precisamente por el desarrollo cerebral y pues porque el nivel de abstracción se logra más o menos a los 16 años y el tiempo es una cuestión abstracta, así como también muchos elementos del desarrollo social y de la sociedad en su conjunto. Entonces, que por eso no podía ser enseñado. Partiendo de esa perspectiva y teniendo en cuenta que no solamente acá en Colombia, sino es un problema universal, la enseñanza de la historia no es una cosa sencilla, ya lo hemos abordado varias veces, es una cosa muy compleja desde el contenido, desde la pedagogía y diferentes elementos. Entonces, por eso nosotros habíamos propuesto que lo que más se debe llevar al aula y todos los procesos curriculares es llevar y enseñar procesos de pensamiento, por supuesto también con base en conocimiento, no se puede ambos elementos van atados, pero efectivamente posicionando al escolar no desde el pasado, no anclándolo desde el pasado exactamente, sino llevándolo desde su emotividad, su presente, para que vaya al pasado. Es decir, sobre todo con preguntas muy desde su subjetividad, acompañada por supuesto también por los docentes. Entonces nos hemos dado cuenta que en ese ir y venir, es decir, de esa preocupación del presente para ir al pasado y del pasado para ir al presente, nos dimos cuenta que los dos elementos son fundamentales. Es decir, debe haber un proceso de enseñanza de la historia, es decir, debe haber un proceso de contenidos que deben establecerse, pero también deben haber otra serie de actividades, en particular desde el presente, que respondan a los intereses e inquietudes de los muchachos. La pregunta que siempre se han hecho los europeos diferentes, franceses, ingleses, alemanes, en fin, es ¿qué tanto responde esta enseñanza de la historia o esta historia a los intereses de los estudiantes? Y más bien está respondiendo a los intereses a otros intereses. Entonces, precisamente respondiendo a eso, consideramos que se debe tener en cuenta son precisamente los intereses, inquietudes, preguntas, deseos de conocimiento de los estudiantes, ¿cierto? Para poder comprender, irse hacia el pasado y comprender que para poder comprender su presente necesitan ir al pasado y nuevamente al presente, es decir, es como ese juego continuo. Por eso notábamos que historia como tal se estudia en la universidad, y para eso hay unas carreras donde nosotros damos historia, en fin, y se da desde los 17, 18 años incluso. Tenemos estudiantes de 16, 17 años el primer semestre que les cuesta mucho trabajo aprender incluso los procesos históricos de la misma universidad, y no solamente en el medio escolar, sino antes también. Entonces, por eso considerábamos que debe darse ante todo, es un proceso de enseñar en todas las áreas, de enseñar a pensar, de enseñar a otra serie de habilidades acompañadas también de conocimiento concreto, por supuesto que sí, ¿ya? Pero ahí es donde pues, toca ya empezar a dialogar, empezar a hablar, porque nos dimos cuenta que pensar históricamente a partir de preguntas no es un asunto de los 16 años, viene desde el preescolar. De hecho, nosotros hicimos esta propuesta desde preescolar, es decir, cuáles son las preguntas que se formulan los niños y cómo ellos pueden desde preescolar empezar a respondérselas. Y tenemos experiencias sobre ese trabajo, ya documentadas, muy buenas, ¿no? De hecho, creería que los manuales escolares deben ser las experiencias docentes de los profesores, de otros profesores, ¿ya?
debería ser pues, como una alternativa, no, es una posibilidad que debería ser. Entonces creo que de todos modos sí es posible enseñar a pensar históricamente en la escuela, y lo hemos comprobado desde el preescolar, en primaria y secundaria, pero teniendo en cuenta las diferentes posibilidades temporales, espaciales y acompañándolo con el desarrollo cognitivo de los niños, teniendo en cuenta cada uno de estos elementos. Es decir, creemos también que sí se debe enseñar historia, pero no solamente la historia propiamente dicho, política, aquí en todos los niveles, sino que también hay otras formas de aprender el proceso del pasado, a través de la literatura, a través del arte, a través de la música, a través de diferentes elementos que se pueden nombrar. Arbitrariamente, voy a sacrificar la tercera pregunta. Tenemos el tiempo justo para ir a almorzar y regresar. Recuerden que la primera exposición tiene que ver con la historia a través de las artes, la segunda tiene que ver con la experiencia de Inglaterra, en el tema de la enseñanza de la historia, y luego del receso en la tarde están las dos exposiciones de nuestros compañeros de los colegios Jorge Eliezer Gaitán y Florentino González. Buen provecho.